Y Juan capítulo 15, 26 y 27, la palabra de Dios dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Muy bien, si ustedes recordarán, estuvimos hablando de que el mundo aborrece a Cristo, el mundo aborrece entonces a los verdaderos cristianos. El mundo aborrece a Jesucristo con sus principios y su moralidad. El mundo ama la oscuridad, al mundo le encanta las cosas chuecas, la avaricia y el egoísmo y la vanidad y todo ese tipo de cosas. Y entonces cualquier persona que represente lo opuesto a eso, lógicamente va a ser rechazada. Ahora dice aquí la palabra de Dios, cuando venga el Consolador. Y pues esto es a causa de que está uno recibiendo aborrecimiento, de que uno está siendo rechazado, a causa de que el cristiano es aborrecido por el mundo, viene el Consolador. Y ese es el nombre que se le da aquí al Espíritu Santo, el Consolador, el Paracletos, aquel que está a tu lado, aquel que te chiplea, aquel que te abraza, aquel que te hace sentir que no estás solo. Y esa es la palabra que aquí se le da al Espíritu Santo. ¿Por qué le llama la Biblia al Espíritu Santo Consolador? Pues porque lo necesitamos. Bien podemos estar nosotros rodeados de mucha gente y aún así sentirnos solos, aún así sentirnos vacíos. Necesitamos al Consolador, al Paracleto, del único, el que verdaderamente nos puede dar la consolación. Y dice el Espíritu de verdad. Así es como dice aquí la palabra de Dios. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Y otra vez, es otro título que se le da al Espíritu Santo, ahora Espíritu de verdad. Y es por el contexto que está, porque estamos rodeados de mucha mentira, de mucho engaño, de mucha cosa que parece verdad, pero en realidad no es. Entonces la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Ya hemos llegado a unos niveles tan críticos en la sociedad hoy que hay personas enseñando en las universidades que la verdad es relativa, que la verdad en sí no existe, que la verdad es todo, depende desde donde usted la está viendo, del punto de vista donde usted la está viendo. Entonces, para la verdad en sí, la verdad absoluta no existe, dicen. En las universidades, profesores de alta cátedra. Entonces aquí dice la palabra de Dios, va a venir el Espíritu de verdad. O sea, estamos rodeados de mucha cosa que parece verdad, ¿no? En el versículo 13 de Juan 16 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y esa es la clave. El Espíritu de verdad te guiará a toda la verdad. Esa es la clave. Nos va a enseñar verdades en cosas más importantes, en cosas que tienen que ver con la vida eterna, en cosas que tienen que ver con el saborear la vida, la felicidad, el gozo, la plenitud, la alegría, la clave para vivir verdaderamente una vida, no nomás para existir en esta vida. Entonces aquí dice la palabra de Dios que Él, el Espíritu Santo, es el Espíritu de verdad. Y al Espíritu Santo a través de las Escrituras se le ha nombrado de diferentes maneras, no nomás Espíritu Santo, no nomás Espíritu Santo. En la palabra de Dios, entre tantas cosas que se le ha llamado al Espíritu Santo, se le ha llamado el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Santidad. Cada uno de ellos representa la naturaleza del Espíritu mismo. El Espíritu de su Hijo, el Espíritu de la promesa, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu eterno, el Espíritu de gracia, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de conocimiento. Cada una de esas cosas hablan la capacidad, la habilidad, el potencial, lo que hace, el trabajo, la obra que tiene el Espíritu Santo en el mundo el día de hoy.
Entonces, por eso es fácil saber cuál es el trabajo del Espíritu Santo cuando volteamos a ver simplemente cómo le llama la Biblia al Espíritu Santo y nos damos cuenta. Y algunas personas batallan para comprender la idea del Espíritu Santo. Batallan para comprender la idea del Espíritu Santo. Pero no es tan difícil cuando usted se da cuenta que toda su vida, desde chiquito, ha usado una noción del Espíritu Santo. Porque desde chiquito le decían, por ejemplo, ¿cómo te trae la conciencia? Mira, no, por algo te asustaste. Porque tienes tu conciencia bien así. Bueno, ¿qué tal si esa conciencia se llama Espíritu Santo? ¿Qué tal si esa mentada conciencia, esa que le redarguye, esa que lo hace sentirse incómodo cuando ha hecho algo mal, se llama el Espíritu de Dios, que está hablándole a su espíritu? Entonces ya nos damos cuenta que sí ha estado el Espíritu cerca de su vida desde chiquito. Por eso cuando hace algo mal, no se queda muy a gusto, al menos de que ya tenga la conciencia cauterizada, dice la palabra de Dios en Timoteo, ¿verdad? Que algunas personas sí pueden hacer eso, después de tanta maldad, cauterizan la conciencia. Bueno, sigamos la lectura, brothers, aquí en Juan 15. Y dice, Él, o sea, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también. Y ahí es hasta donde vamos a llegar hoy, en realidad. Lo que está diciendo la palabra de Dios, lo que está diciendo el Señor Jesucristo, es que el Espíritu Santo va a hablar de Jesucristo. Y nosotros, no nomás los discípulos que estaban presentes, pero nosotros, sus hijos, sus discípulos, vamos a hablar también de Jesucristo, vamos a dar testimonio de Jesucristo. Son las dos cosas, son los dos canales de bendición que Dios utiliza hoy para bendecir a la humanidad. El Espíritu Santo y sus hijos. Es por medio del cual Dios se mueve. Cuando hablamos de Espíritu Santo, muchos religiosos fantasiosos luego quieren pensar en lo sobrenatural, en actos que son de a tiro, actos que no se ven, actos que son inexplicables, actos que no se pueden comprender. Pero en realidad la palabra de Dios nos habla que el Espíritu Santo obra de una manera que consideramos muy natural y que el Espíritu Santo obra a través de las personas también. Y la mayoría de la bendición que las personas recibimos hoy es a través de las personas que son motivadas, guiadas, inspiradas por el Espíritu Santo. Eso es lo que la palabra de Dios dice. El Espíritu Santo y las personas son las que logran todo, son las que dan el testimonio de Jesucristo. Mire, vamos a masticar tantita esa idea. El Espíritu Santo siempre está trabajando y lo puede hacer de una manera directa y de una manera indirecta. Lo puede hacer como primera persona o en tercera persona. Por ejemplo, en Juan capítulo 14, dice la palabra de Dios, más el Consolador, que es otra vez el Espíritu Santo. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dice aquí la Biblia que el Espíritu Santo iba a recordar y va a recordar todas las cosas. Es la manera en que Dios iba a obrar. El Espíritu Santo, a través de la mente de una persona, va a trabajar. Tanto es así que vemos en Hechos capítulo 4, versículo 13. En Hechos 4:13 dice la palabra de Dios, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Fíjese, la gente estaba viendo a Pedro y a Juan y decían, estos son vulgares, eso es lo que aquí dice, son vulgares, son sin letras, sin educación, pero aún así están hablando con un denuedo, con una habilidad de palabra. ¿Cómo alguien sin educación, cómo alguien de a tiro así, tan en bruto, puede tener tanto conocimiento, tanta sabiduría? Y eso fue lo que llegó a sorprender a la gente y fue lo que llevó a muchos a creer en Jesucristo, que el Espíritu Santo estaba hablando a través de las personas y las demás personas estaban viendo eso y quedaban sorprendidas.
Porque Jesús, otra vez recuerde, el Espíritu Santo es la fuente de sabiduría y es el poder transformador en nosotros. Muchos de nosotros cuando venimos a los pies de Jesucristo, algunos queremos rápidamente cambiar lo externo, ¿no? Oh, me cambio, me voy a poner un saco y una corbata y voy a cambiar mi apariencia exterior, mi apariencia física. En realidad lo que pasa y lo único que vale la pena es lo que, si usted verdaderamente vino a Jesucristo, es lo que cambia por dentro, es transformado, es una nueva persona. Y cuando decimos transformado, lo decimos así literalmente, transformado. O sea, no estamos hablando figurativamente y no estamos hablando físicamente tampoco. Porque una persona cambia, una persona cuando viene a Jesucristo deja de ser avariciosa y ahora es generosa. Deja de ser malosa y ahora es buena. Deja de ser vengativa y ahora es perdonadora. Es un cambio total de esa persona que tiene. Una persona que es rencorosa deja el rencor. Una persona que es egoísta deja el egoísmo, deja la avaricia, deja la vanidad. Es por eso que la palabra de Dios, Jesucristo mismo dijo que por tus frutos te conocerán. Porque cuando tú cambias verdaderamente, la gente se da cuenta. Pero para que cambies, el Espíritu Santo tiene que obrar en ti. Y esa es la manera en que Dios obra en este mundo. De hecho, cuando usted ve las encuestas en las iglesias, y todas las iglesias, aún aquellas que están activas haciendo campañas evangelísticas todas las semanas y haciendo movimientos misioneros, el 80% de los nuevos creyentes en cada iglesia, el 80% es que viene por otro miembro de la iglesia. El 80%. O sea, la gran mayoría de los cristianos el día de hoy en nuestro país está viniendo gracias a otros cristianos. Y las iglesias que no están creciendo así es porque algo está pasando, ¿no? Y le estoy hablando de cristianos verdaderos. O sea, la gente lo va a observar a usted y le van a decir, de alguna manera u otra, le van a decir, yo también quiero de eso. Oyes, ¿a qué iglesia vas? Oyes, ora por mí. Y entonces la gente tiene la oportunidad y dice, pues te invito a la iglesia. Entonces, si usted es realista, el misionero más poderoso que existe hoy son los miembros de las iglesias que están sentados cada servicio escuchando la predicación. Y es la verdad en esta iglesia. La gran mayoría de ustedes vinieron porque alguien más, otro miembro lo trajo aquí a esta iglesia. Vinieron por alguien más, porque conocían a alguien más en la iglesia. Y podría empezar a recorrer. Hermano Mauro y la hermana Jenny vinieron por la hermana Luli y hermano Rubén, podríamos decir, ¿no? Iliana y ¿quién vino primero? Usted, hermana Iliana y Dago vinieron por la hermana Rosa, podríamos decir, ¿sí? La hermana Silvia por Yasmín, y Yasmín por Moraima, y Moraima, ¿se fijó? José Lugo. Le estoy dando evidencia de que el misionero más poderoso que existe está sentado en nuestras sillas el día de hoy. Es la manera en que las iglesias crecen. Cuando la gente los observa y dicen, yo sí quiero eso. Pero cuando la gente los observa y saben que son unos religiosos fanáticos que se la llevan con la Bibliecita en la mano, pero tienen una vida que contradice lo que las Sagradas Escrituras dice. Entonces la gente no quiere ir a su iglesia. La gente no quiere ese fanatismo. La gente no quiere esa hipocresía. Pero la manera en que la gente es bendecida, el canal de bendición es usted cuando el Espíritu Santo verdaderamente está obrando en usted. Eso es lo que Jesucristo está diciendo. El Espíritu Santo dará testimonio de mí y ustedes darán testimonio de mí. Y eso es lo que vimos luego que sucedió cuando nació la iglesia cristiana. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 4, dice Pablo, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu. Dice, yo no los convencí, no les hablé con labia. Mis palabras no fueron persuasivas, no fueron para convencerlos. Quien los convenció a ustedes fueron el Espíritu Santo. Porque eso es lo que sucede.
Eso es lo que la gente siente. Aún aquellos que son inconversos pueden sentir la presencia del Espíritu Santo cuando usted lo trae en su ser. Pueden sentir que hay algo diferente en usted. Pueden darse cuenta. Así como usted tal vez se ha acercado a alguna persona que usted se siente medio rarón. Usted dice, como que algo trae. Posiblemente algunos ya se han dado cuenta que están discerniendo algún espiritillo que anda por ahí, algún chamuquín que trae la otra persona. Y así como ustedes han podido sentir cierta incomodidad entre esta otra persona que traiga algún chamuquín, así las otras personas pueden sentir la comodidad cuando usted trae el Espíritu de Dios. Entonces se siente, la gente se da cuenta. Yo me acuerdo hace un chorro de años también, trabajaba en un lugar que quiero olvidarlo con muchas ganas y no puedo. Pero llegó una familia a ese lugar y cuando los atendí, luego me dijeron, ¿usted es cristiano? Y les dije, sí, pues hasta soy pastor. ¡Wow! Que supimos. Y dije, caray, ¿cómo? ¿En serio? Dígame. Y yo quedé sorprendido que supieron que era cristiano sin que yo les dijera nada más que cuántas burgers va a querer y quiere soda y quiere esto. Entonces es algo que nosotros muchas veces ignoramos, que el Espíritu Santo que está en nosotros está dando testimonio a través de nuestro comportamiento. Y es lo que va a traer a las personas a los pies de Jesucristo. O sea, es lo que Dios está usando para bendecir a este mundo. Muy bien, brothers. Ahora, de una manera más directa, en Juan capítulo 16, versículo 8, vemos al Espíritu Santo trabajar. O sea, ya no como tercera persona, ya no es el que estoy viendo a otro cristiano, sino ya estoy sintiendo yo al Espíritu Santo. Y en Juan 16, 8 dice, cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo te convencerá de pecado. ¿Sabe que usted puede discutir por horas, por días, por meses, por años, con una persona que está haciendo algo incorrecto y aún así no cambiar a esa persona? Puede decirle, es que esas borracheras te están matando, es que están arruinando a tu familia, esa adicción a la droga, es que te están llevando a la bancarrota, es que te están dañando la salud, y aún así esa persona no va a agarrar la onda, aún así esa persona va a continuar con su mala actitud, por más lógica que usted le presente, por más evidencia que usted le enseñe de que está siendo dañado por lo que está haciendo, por su mal comportamiento, por sus malas decisiones, y aún así esa persona le vale gorro y sigue haciendo lo que le da la gana. Usted dice, este no va a cambiar, no va a cambiar. Y eso es lo que en algunas de las pláticas entre parejas hemos tenido, a mujeres que dicen, este viejo ya no va a cambiar, este ya no cambia. Y es que es la verdad, las personas no pueden cambiar por sí solas, y nosotros no tenemos el poder para cambiar a ninguna persona. Pero si se da cuenta aquí, el que nos convence de pecado es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Más o menos lo que le recordé ahorita usando la conciencia. El Espíritu Santo es el que por fin logra un cambio en usted. Sin el Espíritu Santo, o sea, sin Dios mismo, nosotros no cambiaríamos. Ninguno de los que estamos aquí con un corazón verdaderamente arrepentido, estamos aquí por nuestro propio poder, por nuestra propia fuerza, por nuestra propia habilidad. Todos los que estamos aquí estamos gracias al Espíritu de Dios, gracias a Dios mismo que obró en nuestros pensamientos, en nuestra actitud, en nuestras decisiones y en toda nuestra vida. Entonces el Espíritu Santo sí da testimonio de Jesucristo y es el que obra en nosotros directamente. Y no estamos hablando de shows religiosos, no estamos hablando de cosas fantasiosas, estamos hablando de algo genuino que las personas consideran natural, que las personas dicen, hoy sentí mal la conciencia me redarguyó. Llámale como quieras, la palabra de Dios le llama a Dios mismo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu Santo. Mire, volvamos, sigamos aquí la palabra de Dios.
Porque nos damos cuenta, por ejemplo, en Juan 15, en 1 Corintios 12, nos dice que el Espíritu Santo es el que nos convence aún de Jesucristo, de la deidad de Jesucristo, del ministerio que Jesucristo hizo, la obra de Jesucristo que hizo por nosotros, la muerte de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo. Es el Espíritu Santo el mismo que nos convence aún de la ascensión de Jesucristo y de que debemos de exaltar a Jesucristo y que debemos de darle honor y gloria y honra y reconocimiento a Jesucristo. Es el Espíritu Santo, según la palabra de Dios, el que nos convence de que hagamos todo eso. El mismo Espíritu Santo. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3 dice, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Se fijó? Ni siquiera eso, ni siquiera a Jesucristo le podemos decir Señor, sino es que el Espíritu Santo nos está convenciendo. Ahora, otra vez le recuerdo, cuando la Biblia dice Jesucristo Señor, es con S mayúscula. No es Señor de que es un hombre que ya está entrado en años. Y no es Señor de que es jefe de unos 2 o 3 trabajadores. Sino la palabra Señor es aquel que es dueño de los esclavos. Señor. Esa es la palabra, es el contexto de la palabra Señor. Y eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Jesucristo es el Señor, es el dueño de los siervos. Si usted quiere ser más correcto políticamente, es el dueño del servidor, del sirviente, pero la palabra en realidad dice esclavo. Y dice la palabra de Dios que solamente hay un Señor, y solo hay un Señor de señores, solo hay un Rey de reyes. ¿Quién es? Jesucristo. Entonces, el poder reconocer a Jesucristo como el mero mero es imposible sin el Espíritu Santo. Es imposible. No podemos hacerlo. No podemos. Y hay personas que van a intentar hacerlo. Y hay personas que van a forzarse a hacerlo. Tal vez convencidos de que si lo hacen van a obtener ciertos beneficios o cierta recompensa o cierta bendición o cierta prosperidad. Pero en realidad no van a poderlo hacer verdaderamente. Tal vez lo hacen de labios para afuera, pero su vida en sí no va a reconocer a Jesucristo como Señor si no es por el Espíritu Santo. Si no es por el Espíritu de Dios. Es por eso que ahora podemos volver a Juan capítulo 15, cuando Jesucristo dijo, el Espíritu Santo dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio de mí. Porque es la manera en que Dios está obrando aquí en esta tierra. El Espíritu Santo nos convence y luego nuestra vida es transformada, vivimos de una manera tan diferente que cuando las demás personas nos ven dicen, yo quiero de eso. Yo también quiero de eso. Yo no quiero ser nada más, no quiero tener nada más que lo que tú tienes. Y eso es lo que convence. Ahora podríamos hacerle de una manera religiosa tal vez y asustar a la gente. Podemos asustar a la gente con el infierno, podemos asustar a la gente con la condenación, con el castigo. Podemos hacerle como algunas religiones lo han hecho por siglo y ir a ciudades y matar a todos aquellos, asesinar a todos aquellos que no creen como nosotros y entonces asustar a la gente, decirle o te haces de mi religión o también te asesino a ti y a tus hijos y a tu esposa. Entonces la gente se va a hacer de mi religión por miedo. O sea, podemos usar el temor, ya sea usando el infierno o usando verdaderas amenazas físicas y de esa manera lograr que las personas crean en mi religión. O podríamos hacerle de la otra manera que se ha usado últimamente, los últimos años. Y en lugar de usar el miedo, podemos usar promesas y decirle a la gente, tú ven a mi iglesia y Dios te va a dar un carro nuevo, y Dios te va a dar un trabajo nuevo, y Dios te va a dar una mujer nueva, y Dios te va a dar una vida nueva. Ven a mi iglesia. Y se empezó a usar desde hace años y empezó de una manera muy inocente esto, porque empezó a decirse en las iglesias, empezó a decírsele así a los inconversos, ven a mi iglesia y Dios te va a sanar el matrimonio. Ven a la iglesia y Dios te va a sanar el dolor de espalda. Ven a mi iglesia y Dios te va a sanar el diabetes. Ven a mi iglesia y Dios te va a sanar el cáncer. De esa manera empezó prometiendo cosas
vendiendo el evangelio. De ahí brincó, ven a mi iglesia y tú vas a tener prosperidad y bendición y abundancia y vas a vestirte con ropa fina y vas a traer carros buenos y podría hacer eso, pero aún así ninguna de las dos, ni con miedo ni con falsas promesas, las personas verdaderamente reconocen a Jesucristo como Señor. Más bien lo están reconociendo o como un verdugo o como un mago de la lámpara que le cumple todos los deseos que usted tiene. La única manera de que usted pueda reconocer al Señor y rendirse ante su presencia, humillarse delante de Él, entregar todo lo que es y todo lo que tiene, no nomás física, no nomás materialmente, pero sus sueños, sus ilusiones, sus pensamientos, su futuro, ponerlo delante de los pies. La única manera de hacer eso es reconocer a Jesucristo como Señor a través del Espíritu Santo. Y entonces que usted se da cuenta que su vida ha sido cambiado, que ha sido transformado. De otra manera, usted va a querer seguir con avaricia, usted va a seguir con rencor, con odio, con pleitos, con divisiones, con celos, con envidias. Va a seguir usted con esta guerra en la cual el mundo está y por eso la sociedad está donde está, porque el egoísmo ha crecido a niveles muy exagerados. La gente cada vez es más egoísta sin el Espíritu Santo. Y la única manera de vencer el egoísmo es reconociendo a Jesucristo como Señor. Señor, el jefe, el mero mero. Y la única manera de reconocer a Jesucristo como Señor es con el Espíritu Santo. Es por eso que cuando oramos, cuando platicamos con Él, tenemos que hacerlo de una manera personal. Una manera personal. No aquí un show, para que las demás me vean que soy muy religioso. No, de una manera muy íntima, de una manera entre yo y Jesucristo, entre yo y Dios, solitos platicamos, porque verdaderamente quiero a ese espíritu que me transforma. Y entonces su vida va a cambiar. Y ahora que es fin de año y comenzamos el año nuevo, pues lo va a comenzar con el pie derecho, va a comenzar de la manera correcta, en lugar de comenzar un año nomás soñando con más avaricia y con más egoísmo, y en lugar de comenzar un año con buscando más pasiones y más deseos desenfrenados, comienza un año de la manera correcta con Jesucristo como su Señor, como el mero mero. Fíjese que no dije la religión, porque dice la Biblia que la ley, la religión mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces nunca confunda la religión con Dios. Son dos cosas muy diferentes. Las iglesias somos imperfectas. Las iglesias estamos llenas de errores. Pero Jesucristo no, Él es perfecto, Él es santo. La iglesia no murió por usted, Jesucristo fue el que murió por usted. La iglesia no le puede ofrecer nada, a lo mejor café y no más. Pero Jesucristo es el que le puede dar vida eterna y propósito en su vida el día de hoy. Entonces, ¿a quién se tiene que acercar? ¿A una religión o a Jesucristo? A Jesucristo, porque Jesucristo es el único que nos puede dar todo.